Y ya está Ángel Xolocotzin conectado. ¿Cómo estás, querido Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana. Gracias, Ángel. Hoy movimos un poco los horarios porque tienes ahí un compromiso más adelante, pero bueno, pues muy atentos. Sartre, ni más ni menos, uno de los grandes pues referentes de la filosofía del siglo XX, Ángel. Así es, el viernes, el día 21 de junio, se celebra, se conmemora ya el 119 aniversario del nacimiento de Sartre, ¿no? Que nació el 21 de junio de 1905, murió en 1980, como sabemos, y ha sido uno de los personajes, de los intelectuales centrales, determinantes para el siglo XX. Tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la filosofía de manera especial, pero también en el ámbito de la opinión pública, de las protestas, de la injerencia en movimientos, de los impulsos que dio para cambios importantes en el siglo XX. Entonces, Jean-Paul Sartre es un personaje fundamental. Desde el ámbito de la filosofía, como sabemos, pues es ampliamente reconocido, se le etiqueta con el título de existencialista, ¿no? Sabemos que eso de las etiquetas siempre causa problemas, pero así lo ubicamos fácilmente, pero no se limita a eso, ¿no? Curiosamente, si nos metemos desde la filosofía a la obra de Sartre, vamos a encontrar textos importantísimos antes de esa difusión del existencialismo, ¿no? El existencialismo ya en la década de los 40 va a ser importante a partir de la publicación del Ser y la Nada, que se publica en 1943 y que, como sabemos, pues es una especie de respuesta a lo propuesto por Martin Heidegger en Ser y el Tiempo en 1927, y cuyo texto lo leyó Sartre de manera profunda o dedicada en 1940. De estas pues cosas raras que ocurren, él durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero y una parte de esa temporada de cautiverio la tuvo en Trier, ¿no? Se traduce como Treveris, la ciudad alemana, que curiosamente es donde nació Marx, ¿no? Y en ese cautiverio, él mismo lo narra en muchos momentos, muchos diálogos, pero especialmente con quien fue pues, la pareja de su vida, Simone de Beauvoir, estas conversaciones que tuvieron, que se llama La ceremonia del adiós, que así lo publicó Simone de Beauvoir posteriormente, narra Sartre que uno de los soldados alemanes le preguntó que qué necesitaba, y él dijo Heidegger, ¿no? Y le llevaron el Ser y el Tiempo, o Ser y Tiempo, y lo lee en cautiverio, aunque ya se había acercado a él en una estancia que tuvo en Berlín en 1936. En 1936 Sartre va a Berlín para estudiar fenomenología, y ahí se introduce a la obra de Husserl, a la obra de Heidegger en un primer momento. De ahí derivan obras importantes como La trascendencia del ego, Lo imaginario, un bosquejo de una teoría de las emociones, que van a ser obras, digamos, estrictamente fenomenológicas, pero a la vez comienza su trabajo como escritor, o su función como escritor. En esa época escribe La náusea, ¿no? En 1936. Es muy curioso porque narra en esas entrevistas que en las mañanas, hasta las 2 de la tarde, se dedicaba a estudiar a Husserl, después iba a comer, y en las tardes se dedicaba a escribir su novela. Después pues va a continuar escribiendo textos literarios, como sabemos, todos los hemos leído, los hemos visto, ¿no? Sus obras de teatro, ¿no? A puerta cerrada, por ejemplo, o el caso de Las moscas, El muro, etcétera. Y precisamente esa faceta como escritor es la que le interesaba a Sartre, ¿no? En estos diálogos con Simone de Beauvoir señala que a él le gustaría o quisiera ser recordado más bien como escritor, más que como filósofo, ¿no? Pero la filosofía la veía como un aspecto necesario, ¿no? Para el trabajo ya de escritor, ¿no? Entonces, bueno, es una vida muy interesante la de Sartre, ¿no? Combinando filosofía,
literatura, escritura y a la vez también pues esta conciencia social y esta conciencia política que como sabemos también lo va a llevar a rechazar el premio Nobel en 1964, ¿no? Entonces es un personaje central si queremos entender el siglo XX, ¿no? Oye, qué interesante personaje, porque además, bueno, es decir, sí, el contexto es muy importante, ¿no? Le toca precisamente, pues, la mitad de siglo, los movimientos contraculturales, pero además él se convierte, no sé qué opines, pero creo que es uno de los primeros rockstars de la filosofía, ¿no? Estas imágenes públicas, el intelectual público, las opiniones que están guiando no solamente a un grupo, digamos, de colegas, sino que tiene un impacto social fuertísimo. Y eso es algo muy interesante, digamos, es un modelo prácticamente, ¿no? Sí, 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 es realmente los filósofos que impactan ya socialmente, efectivamente, en términos de señalar cuestiones que él consideraba fundamentales, compromiso, digamos, en términos políticos, ¿no? De impacto social, que pues eso surgía de él de manera natural, ¿no? Después pues ya no ha sido así tan natural. Ahora el CONACYT, por ejemplo, pues es una de las cosas que pide, ¿no? Que haya cierto impacto social en el trabajo que se hace. Y para Sartre eso no era ningún problema, ¿no? Realmente el trabajo intelectual que realizaba lo combinaba con su participación social, con causas que él consideraba importante defender y pues evidentemente eso también está lleno de polémica toda su vida, ¿no? En términos de amistades, enemistades, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es digno de señalar este trabajo y estos impulsos que dio Sartre, ¿no? Yo creo que las conversaciones estas que señalo, si a alguien le interesa, son realmente muy interesantes en este texto que mencioné, ¿no? La ceremonia del adiós, que es una especie de homenaje de Simone de Beauvoir a Sartre, realmente es una especie de autobiografía, ¿no? Así es. Oye, pues qué bueno que trajiste a Sartre esta mañana para recordarlo, releerlo. Y sí, bueno, fíjate que yo conocí al Sartre filósofo mucho tiempo después, ¿no? Es algo muy interesante. Lo que se conoce a primera instancia de él es su literatura, ¿no? Y ya después le entras a la filosofía, que bueno, pues digamos, es una literatura con principios filosóficos, ¿no? Con temas filosóficos, pero es muy interesante cómo está tocando las dos bases, ¿no? Pero sí su presencia mediática y bueno, pues sí es gracias a la literatura sin duda alguna. Así es, un personaje interesantísimo, Jean-Paul Sartre. Ángel, pues te mando un gran abrazo, cuidado con los baches, por favor, y nos vemos la próxima semana.